Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Stephanie Bravo, soy la referente médico del Departamento de CONPIN Nacional, que depende directamente de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Y hoy quiero presentarles una presentación general sobre las licencias médicas, cuál es su objetivo y cuál es su rol en la recuperabilidad laboral de los pacientes. A modo general, hoy día vamos a tratar estos 6 puntos. Primero vamos a hablar sobre la definición y la normativa asociada a las licencias médicas. Vamos a ver los actores que participan en el flujo de una licencia médica. También vamos a ver cuáles son los tipos de licencia médica, el paso a paso de tramitación de una licencia médica en todas sus etapas, los tipos de resoluciones de una licencia médica que hacen las contralorías médicas y a modo general al final vamos a ver un par de ejemplos que es importante que ustedes sepan y conozcan. Con respecto a entonces este punto, que es la definición y normativa asociada a las licencias médicas, les voy a exponer primero cuál es la normativa que rige todo el mundo de las licencias médicas en todos sus ámbitos. Primero, es importante señalar que el decreto con fuerza de ley número 1 fija las funciones y tareas de los organismos públicos de la salud y da la orgánica al ministerio. Por ejemplo, dice que en su artículo 12 que las secretarías regionales ministeriales de salud, es decir, las Seremis de salud, tendrán las funciones de acuerdo a las normas y políticas dictadas por el mismo Ministerio de Salud. Dentro de esas es organizar bajo su dependencia el apoyo y funcionamiento de las comisiones de medicina preventiva e invalidez, es decir, las COMPI. Dentro de las normativas importantes que rigen el mundo de licencias médicas está la ley 20.585, que voy a profundizar un poco más adelante, que regula el uso y el otorgamiento de las licencias médicas. La ley 16.744, que establece normas sobre los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La ley 21.063, que es la ley SANA, que también se las voy a mencionar un poco más adelante, que es un seguro para el acompañamiento de los niños y niñas que padezcan alguna enfermedad que están contempladas en esta ley. Y la ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Asimismo, hay algunos decretos y circulares que también norman el actuar de las contralorías médicas y todo lo relacionado con las licencias médicas. Primero está el Decreto Supremo número 3, que es como la carta magna de las licencias médicas en general, que es el que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las CONPIN e instituciones de salud previsional. El decreto con fuerza de ley número 44, que fija las normas comunes para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores independientes del sector privado. El decreto número 7, que aprueba el reglamento sobre las guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas. En particular, este decreto 7 está abogado a 3 grandes familias: patología de origen psiquiátrico, respiratorio y osteomusculares. Y la circular 2338 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones sobre el otorgamiento y la tramitación, en particular de la licencia médica electrónica. Primero, es importante que explique un poco qué es una licencia médica. Para eso voy a leer textualmente el articulado del Decreto Supremo número 3, que indica que se entiende por la licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso de tiempo en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Secretaría Regional Ministerial de la Salud, que corresponda, o la institución de salud previsional ISAPRE, según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo, o de ambas en la proporción que corresponda, ¿no? Es súper importante mencionar que finalmente la licencia médica tiene 2 componentes. Es una herramienta de seguridad social, por cierto, es un documento a la vez médico-administrativo y, como les comentaba, tiene 2 componentes. Un componente sanitario,
que por un lado indica que una licencia médica entonces permite que un trabajador se ausente de su trabajo cuando tiene una enfermedad o ha sufrido un accidente que amerita reposo o tratamiento por un tiempo determinado y transitorio que le permita al trabajador recuperar su salud. Y por otro lado, tiene un componente previsional, en el sentido de que este reposo da también lugar al otorgamiento de un subsidio que reemplaza la remuneración de un trabajador durante el periodo de incapacidad laboral, en caso de cumplir con los requisitos solicitados. En este caso es súper importante decir que estos dos componentes implican que una licencia médica que puede haber sido autorizada por las Contralorías Médicas, ya sea de CONPIN o de ISAPRE, puede no generar ningún pago si es que el trabajador no cumple con los requisitos previsionales para poder realizarse el cálculo y el pago de estas licencias médicas. Por ejemplo, no cuenta con contrato, con cotizaciones, etcétera, etcétera. Dentro de las licencias médicas, entonces, es importante también señalar que la licencia médica se materializa en un formulario único, independientemente del régimen laboral y previsional al que pertenece el trabajador. Es decir, el mismo formulario sirve para los pacientes ya sea ISAPRE o FONASA. Con respecto a lo anteriormente señalado, es súper importante indicar que la licencia médica es una herramienta de la seguridad social y que es un documento tanto médico como administrativo y que cuenta de dos componentes principales y cuyos objetivos son, primero, el componente sanitario tiene que ver con que una licencia médica permite que un trabajador se ausente de su trabajo cuando tiene una enfermedad o ha sufrido algún accidente que amerite el reposo o tratamiento por un tiempo determinado y transitorio que le permita al trabajador recuperar su salud. Por otra parte, hay un componente previsional importante que da lugar al otorgamiento de un subsidio que reemplaza la remuneración de un trabajador durante el periodo de incapacidad laboral en caso de cumplir ciertos requisitos. Esto es muy importante porque ocurre a veces en que una licencia médica puede haber sido autorizada por las Contralorías Médicas, ya sea de ISAPRE o de CONPIN, pero que no cuente con los requisitos previsionales de acuerdo a la ley que permitan otorgarle al paciente el subsidio correspondiente. Es decir, una licencia médica puede ser autorizada sin tener derecho al subsidio a la remuneración, ¿ya? Con respecto a eso también es súper importante indicar que existe un periodo que se llama un periodo de carencia, en el sentido de que las licencias médicas no solamente importa que tenga, primero que tenga el derecho al subsidio, sino que aparte se va a pagar un subsidio correspondiente y proporcional de acuerdo a la cantidad de días autorizados en la licencia médica. Es decir, una licencia médica entre 1 a 3 días no se va a pagar el subsidio, sino que se van a pagar solamente las cotizaciones. Una licencia médica entre 4 a 10 días se van a restar 3 días de ese subsidio. Y licencias médicas emitidas por 11 o más días, pues en caso de ser autorizadas, van a ser pagadas en su totalidad, ¿ya? Esto es súper importante en la práctica porque finalmente ocurre muchas veces que un paciente acude a la consulta y por alguna patología que amerite emitir una licencia médica, por ejemplo, por 7 días, y el usuario dice, la verdad es que, y es la razón por la cual el usuario a veces dice que preferiría que fuese por 11 días porque él sabe que sobre 11 días el subsidio se paga en su totalidad, ¿ya? Ahora, obviamente, eso es una decisión del médico que emite la licencia médica, cuánto es el tiempo que corresponde entregarle de acuerdo a la patología. Muy importante también es que las licencias médicas, bueno, se materializan en un formulario único, independiente del régimen laboral y previsional al que pertenezca el trabajador. Es decir, es el mismo formulario, ya sea para un paciente de CONPIN o de FONASA, perdón, o de ISAPRE. Está compuesto de varias secciones que deben ser llenadas por el prestador, el trabajador y el empleador. Es decir, el médico llena una parte de la licencia médica, el trabajador valida ese formulario a través de ya sea la firma o una huella digital, y el empleador tiene que llenar también su parte correspondiente que tiene que ver con justamente las cotizaciones, las remuneraciones, etcétera, ¿ya? Es importante también señalar que deben emitirse tantas licencias médicas como empleadores tenga el trabajador. Es decir, si un paciente tiene 2 empleadores, va a tener que emitir 2 licencias independientes para ser presentadas en el empleador 1 y en el empleador 2, ¿ya?
Y las licencias médicas pueden ser emitidas por el médico cirujano, cirujano dentista y matrona, de acuerdo a la patología que sea. Es decir, las matronas pueden emitir cierto tipo de licencia y los cirujanos dentistas las patologías que, por supuesto, tienen que ver con su ámbito de desarrollo. Dentro de licencias médicas también es importante señalar que existen distintos formatos de licencias médicas. Existen las licencias médicas electrónicas, que actualmente corresponden a más del 98% del total de licencias médicas emitidas, y existen licencias médicas en formulario papel. Las licencias médicas electrónicas se hacen actualmente a través de dos operadores, que son IMED y Medipass, y el formulario papel, que es un formato actualmente descrito como un formato excepcional, de acuerdo a una modificación que sufrió el Decreto Supremo número 3 a través del Decreto 46, que indica justamente que se emitirán licencias médicas en formato papel solamente en casos excepcionales en que haya un corte de luz, el médico tenga algún problema con la huella, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los beneficios y las ventajas de la licencia médica electrónica finalmente indican que finalmente la importancia de que sea este el método más importante y más masivo de emisión, porque por un lado le da trazabilidad al sistema, le da seguridad al sistema, y con todos los periodos, por ejemplo, de contingencia, fue fundamental el uso de estas licencias médicas electrónicas. Una de las premisas más importantes de las licencias médicas tiene que ver con el rol terapéutico del reposo asociado a estas licencias médicas, ¿ya? En ese sentido, es importante señalar que los usuarios con sintomatología importante que genera alguna alteración en su funcionalidad y que sean reversibles con tratamiento, son los que finalmente ameritan una licencia médica. No es el diagnóstico en sí mismo lo que genera la necesidad de una licencia médica, sino que la forma en la cual los síntomas y los signos alteran la funcionalidad del individuo. Es decir, una misma patología para un individuo puede ser tan imposibilitante a nivel funcional que finalmente sí requiere licencia médica, versus para otra persona la verdad es que no altera en nada su funcionalidad y puede desempeñarse en sus labores como sin ninguna contraindicación, digamos, ¿ya? También es importante señalar que el hecho de estar completando un tratamiento en sí mismo no es indicación de licencia médica. Es decir, por ejemplo, un paciente que está en las etapas finales de su recuperación por una fractura, por ejemplo, y tiene que asistir a sus sesiones de kinesiología, no requiere reposo absoluto a través de una licencia médica, dado que puede hacer sus sesiones de kinesiología de manera ambulatoria sin ningún problema y sin requerir el apoyo de una licencia médica. Por otra parte, dado que hablamos de que el rol terapéutico era lo fundamental al momento de evaluar la pertinencia o no licencia médica, también existen licencias médicas que la verdad es que no cumplen ningún rol terapéutico, como por ejemplo cuando es una patología irrecuperable. En este caso se debe indicar al paciente que inicie su trámite de invalidez, o también cuando se utiliza como una herramienta para resolver problemas sociales, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que no tiene con quién cuidar, tiene que hacer un trámite, entonces de repente su empleador no le da los permisos correspondientes y presenta una licencia médica, o por ejemplo, cuando un paciente está a cargo, es un cuidador, digamos, de un adulto mayor, y él no teniendo ningún problema de salud, pide una licencia médica para cuidar a un tercero. En ese caso, la licencia médica no tiene ningún rol terapéutico, dado que no cumple ningún rol en el paciente mismo, sino que sería a través de un tercero. Y con respecto a las patologías irrecuperables, tiene que ver con, como dijimos inicialmente, esto es para una patología transitoria y reversible. Ahora quisiera profundizar un poquito más sobre la ley 20.585, que es sobre el otorgamiento y uso de licencias, ¿ya? Esta ley establece medidas que permiten asegurar el correcto otorgamiento y uso de las licencias médicas, además de una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud, es decir, FONASA, ¿ya? Esta ley tiene como objetivo final, como bien dice la diapositiva, asegurarse que esta herramienta de seguridad social está siendo correctamente utilizada y no está siendo utilizada para otros fines que no tienen que ver con la recuperación de la salud del trabajador,
¿ya? En este sentido, existen el artículo 2 y el artículo 5 de esta ley, permite, por un lado, a la CONPIN y a la Suceso revisar, digamos, cuál es el fondo, el trasfondo de esta licencia médica otorgada, si cumple o no con el objetivo por el cual fue emitida. En ese sentido, la CONPIN tiene la posibilidad de solicitarle directamente al prestador cuando de repente se evalúa algún comportamiento inusual o de alguna manera sospechosa del prestador, la CONPIN puede o solicitar algún antecedente al prestador, algún informe médico, por ejemplo, por algunos pacientes, o puede citarlo a entrevista, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Si es que el prestador ya sea no envía los informes o bien no acude a la citación de manera reiterada, la CONPIN puede entonces aplicar sanciones que constan en una aplicación de multa o una aplicación de una suspensión de emisión de licencias médicas o la suspensión de la venta del formulario de licencias médicas, ¿ya? Por otro lado, la Suceso revisa el trasfondo y el fundamento médico de los informes médicos entregados por los prestadores, y de los también puede entonces aplicar las multas, ya sea modificarlas o revisar la sanción de la CONPIN. Puede también suspender la emisión de licencias médicas, puede aumentar o disminuir lo otorgado o lo determinado por la CONPIN, y puede también sancionar por su parte. Y todo esto con el fin de fiscalizar licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico, ¿ya? Este es el objetivo de esta ley y es muy importante que ustedes la conozcan. Bien, ahora vamos a describir un poco cuáles son los actores que participan en el flujo de una licencia médica. Dentro del mundo de las licencias médicas participan en general, son 7 grandes actores. Está por un lado FONASA, está la CONPIN, está la Superintendencia de Seguridad Social Suceso, está la Superintendencia de Salud, está la ISAPRE, están las cajas de compensación y están los organismos administradores de la ley 16.744. Los vamos a describir someramente para que tengan un poco una idea de qué se trata cada uno de estos actores, ¿ya? FONASA, bueno, FONASA es el Fondo de Salud Público Descentralizado y Acceso Inclusivo, y finalmente, ¿qué es lo que hacen? Recaudan, gestionan y distribuyen los fondos provenientes del 7% de los ingresos imponibles en la salud de las personas, ¿ya? La CONPIN es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que es una unidad técnica administrativa y fiscalizadora cuya misión finalmente es constatar, evaluar, declarar y certificar el estado de salud de las personas, su capacidad de trabajo y su recuperabilidad para que puedan optar a beneficios previsionales, asistenciales y o estatutarios. Por otro lado, la Suceso es un organismo autónomo del Estado a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la normativa de seguridad social y garantizar el respeto a los derechos de las personas, especialmente los trabajadores, pensionados y su familia. Después está la Superintendencia de Salud, que su objetivo es velar, proteger y promover el cumplimiento igualitario de los derechos de las personas en salud con oportunidad, eficiencia y equidad a través de la supervigilancia y control de las instituciones que son parte del sistema de salud. Por otra parte, tenemos a las ISAPRES, tenemos también las cajas de compensación que finalmente administran las prestaciones de seguridad social, y los organismos administradores de la ley 16.744, que son las mutualidades, más conocidas como mutualidades, que tienen que ver con justamente entregar las prestaciones de los accidentes laborales o las enfermedades profesionales. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de licencias médicas, ¿ya? Existen en general 7 tipos de licencias médicas, con algunas excepciones con algunas adiciones que vamos a conversar al tiro. La licencia médica tipo 1, que es la licencia por enfermedad o accidente común, es decir, una bronquitis, un lumbago, una fractura, cáncer, etcétera, etcétera.
Las licencias médicas tipo 2, bueno, para qué decir las tipo 1, son evidentemente las más comunes, con más del 95% del tipo de licencias son tipo 1. Las tipo 2 son licencias médicas que se llaman prórroga de medicina preventiva. La verdad es que estas licencias médicas casi están en desuso, en el sentido que estas licencias estaban asociadas a la ley 6.174, que otorgaba beneficios a los trabajadores que hasta el 1 de enero de 1986 se encontraban acogidos a un reposo preventivo, ¿ya? Estos usuarios, la verdad es que ya no hay tantos usuarios que estén acogidos a este beneficio, por tal, este tipo de licencia médica es absolutamente excepcional, ¿ya? Por otro lado, están las licencias médicas tipo 3, que son las maternales pre y postnatal. En ese sentido, es una licencia médica que tiene que ver con la protección a la maternidad. Eh, y las voy a detallar rápidamente. El prenatal es una licencia médica que se emite 6 semanas antes de la fecha estimada del parto, generalmente alrededor de la semana 34 gestacional. Y las licencias postnatal es un derecho a 12 semanas después de la fecha de nacimiento del recién nacido para estar con el bebé. Existe un permiso adicional a la licencia médica pre y postnatal, que también busca que una protección a la maternidad, que se llama el permiso postnatal parental, que no es una licencia médica, pero sí es un permiso que cumple todos los objetivos de una licencia médica, es decir, permite el reposo, el acompañamiento del niño, y también es merecedor de un subsidio por incapacidad laboral, ¿ya? Y también son 12 semanas posterior al término del postnatal. Luego existen las licencias médicas tipo 4, que se llaman por enfermedad grave de un niño menor de 1 año, es decir, que un niño que tenga una enfermedad grave, bien como dice ahí, es decir, un reflujo severo, una alergia a proteína en leche de vaca, etcétera, etcétera, es beneficiario de esta licencia médica su madre o padre, digamos, generalmente es la madre, y la madre puede cederle de todas maneras este beneficio al padre sin ningún problema, ¿ya? Existen algunas circulares de la Superintendencia de Seguridad Social que regulan bien cómo se justifican estas licencias, en el sentido de que de repente un médico puede emitir una licencia médica por reflujo, por ejemplo, y no cumple con los criterios o las variables determinadas por la suceso como para que se catalogue como una enfermedad grave de niño menor de 1 año. Así que los insto también a buscar en la página de la suceso cuáles son esas circulares y cómo se justifican estas licencias de mejor manera. Por otro lado, estas licencias médicas tipo 5, que tienen que ver con los accidentes del trabajo o del trayecto, es decir, un paciente que estando en su lugar de trabajo sufre un accidente o bien en camino de su trabajo a la casa. Luego están las licencias médicas tipo 6, es decir, enfermedad profesional, es decir, un paciente, por ejemplo, eh, que tiene algún problema de salud mental derivado exactamente o precisamente de su trabajo, digamos, cotidiano, o un paciente que tiene alguna lesión osteomuscular también derivado de alguna función que cumple cotidianamente y diariamente en su lugar de trabajo. Es súper importante que tiene que haber una relación directa entre la patología del paciente y el trabajo, ¿ya? No puede ser un paciente que sea una patología crónica, digamos, una preexistencia que tenga previo a eso, sino que tenga que estar directamente relacionado con su trabajo. Y finalmente las licencias médicas tipo 7, que son las patologías del embarazo, es decir, por ejemplo, pacientes que tienen amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, etcétera, 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 ¿ya? Y como bien dice acá un pequeño post-it que está puesto en la diapositiva, dice que existen también las licencias médicas sanas, que no tienen ningún número, digamos, pero se llaman así, licencias médicas sanas, ¿ya? Estas licencias médicas tienen que ver que es un seguro para el acompañamiento de los niños y niñas, y es un seguro obligatorio para los padres y madres trabajadoras de los niños y niñas que están afectados por alguna condición grave de salud, ¿ya? Y que finalmente esto les permite que puedan ausentarse de su trabajo y que aparte puedan percibir una remuneración, digamos, acorde a sus contratos,
¿ya? No son todas las patologías, sino que existen 5 contingencias actuales, justamente para que estos papás y mamás puedan cuidar a los niños en condiciones especiales, digamos, y bastante catastróficas, como son, por ejemplo, cuando un niño tiene cáncer, cuando está esperando un trasplante, cuando está en fase terminal de la vida, cuando tuvo un accidente grave con riesgo de muerte o alguna secuela permanente. Y la última contingencia agregada hace muy poquito tiene que ver con niños de entre 1 a 5 años que hayan estado hospitalizados en UCI o UTI, ¿ya? En esos casos, la ley les otorga el beneficio a estos padres para poder cuidar a sus niños y estar acompañándolos en estos momentos, digamos, difíciles de salud. Ahora paso a mostrarles un pequeño video sobre el paso a paso de la tramitación de una licencia médica. La ruta de la licencia médica. Si resumimos la ruta de una licencia médica, esta consta principalmente de 6 macroprocesos desde emisión a pago. En caso de rechazo de ella, también existe la posibilidad de apelación. Paso 1. Emisión de la licencia médica. Una vez que un profesional ha tomado la decisión de extender una licencia médica, debe completar el formulario electrónico o de papel, siendo este documento el justificativo legal del trabajador para ausentarse o reducir su jornada laboral. El trabajador debe verificar que todos los campos de información de la licencia médica estén completos correctamente y firmar el documento. Los trabajadores afiliados a FONASA o a una ISAPRE deberán presentar la licencia médica en plazos de 2 o 3 días dependiendo de su lugar de trabajo. Si la licencia médica emitida al trabajador es electrónica, el trabajador puede evitar el traslado del formulario de la licencia a su empleador, cuando éste se encuentre adscrito al sistema, ahorrando tiempo y el costo asociado, y evitando una preocupación incompatible con su estado de salud. Los empleadores que se adscriben pueden ser notificados electrónicamente de la ausencia de sus trabajadores de manera oportuna, evitando también los costos de traslado del formulario. Paso 2. Empleador tramita la licencia. Luego de que el empleador recepciona la licencia médica, debe completar la sección C del documento. En ella debe adjuntar información de la situación laboral, previsional y remuneraciones del empleado, datos sobre la existencia de otras licencias dentro de los 6 meses anteriores y, por último, firmar el formulario. Posteriormente, debe presentar la licencia médica ante la ISAPRE o COMPIN correspondiente a la comuna donde cumple funciones el trabajador, o en la caja de compensación que corresponda si está afiliada a una de ellas, en un plazo de 3 días hábiles de la fecha de recepción. Paso 3. COMPIN, cajas de compensación o ISAPRES reciben la licencia médica. El proceso de recepción de la CLM originalmente era manual y se digitalizaba. Con la pandemia, los distintos organismos se vieron obligados a avanzar en la recepción en línea. Paso 4. Contraloría y pronunciamiento. Deben pronunciarse respecto de una licencia médica la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, en el caso de los afiliados al Fondo Nacional de Salud, FONASA, o la respectiva Contraloría Médica de una ISAPRE para los afiliados a ellas. La entidad contralora aprueba, rechaza, reduce o amplía el periodo de reposo. La COMPIN tendrá un plazo de 7 días hábiles para pronunciarse sobre las licencias, el que se contará desde el día siguiente a la fecha en que el respectivo formulario se reciba en su oficina. Este plazo podrá ampliarse por otros 7 días hábiles en caso de que el caso requiera algún estudio adicional, como la solicitud de exámenes, informe médico complementario, etc., pudiendo prorrogarse por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días.
Paso 5. Cálculo de subsidio. Los subsidios se determinan de acuerdo al promedio de la remuneración neta del subsidio, o ambos devengados durante los 90 días cotizados más próximos al inicio de la licencia médica. Paso 6. Pago. Para apelar el rechazo, reducción o autorización sin derecho a subsidio de una licencia médica, los afiliados a FONASA deben concurrir a la COMPIN. Tienen 5 días desde notificados. Si esta entidad rechaza el reclamo, puede apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. Paso 7. Apelación. Para apelar el rechazo, reducción o autorización sin derecho a subsidio de una licencia médica, los afiliados a FONASA deben concurrir a la COMPIN. Tienen 5 días desde notificados. Si esta entidad rechaza el reclamo, puede apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. Los afiliados a ISAPRE deben presentar un primer reclamo ante la Contraloría Médica de su ISAPRE. Si ésta rechaza su reclamo, pueden apelar en la COMPIN, correspondiente al domicilio que el trabajador tenga señalado en el contrato de salud con su ISAPRE. Para apelar, tienen un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de la carta certificada en que la ISAPRE notificó el rechazo, reducción o modificación de la licencia. En conclusión, la ruta de la licencia médica es un proceso dinámico que parte con la emisión del médico y termina cuando está disponible el pago o resuelta una posible apelación. Con el avance de la tecnología, dicho proceso es cada vez más automatizado. Bien, entonces siguiendo con nuestra presentación, les voy a, y teniendo en consideración lo que vimos un poco en el video anterior, les voy a hablar sobre los tipos de resolución. Es importante señalar que una vez que la licencia médica llega a las contralorías respectivas, estas pueden pronunciarse de la siguiente manera, es decir, pueden autorizar la licencia, pueden ampliar una licencia médica, pueden reducirla, pueden dejarla pendiente en caso de requerir antecedentes adicionales o pueden rechazar una licencia médica, ¿ya? Recordar que las licencias médicas de los pacientes afiliados a FONASA son revisados por la Contraloría Médica en la COMPIN y los pacientes que están afiliados a la ISAPRE los revisa la Contraloría Médica de su propia ISAPRE. Entonces vamos a desglosar un poco cada tipo de pronunciamiento para contarles un poco también a qué se refiere esto. Una licencia médica que está autorizada, bueno, está un poco autodefinida por sí misma. Cuando la licencia médica es autorizada por la Contraloría Médica, entonces pasa a la unidad de subsidio por incapacidad laboral, donde finalmente realizan el cálculo y finalmente disponen el pago de esta licencia médica. Una licencia médica también puede ampliarse, ¿ya? Son casos más excepcionales, pero de repente tiene que ver con ajuste de fechas o justamente cuando hay algún tipo de laguna entre una licencia y otra, cuando es una misma patología que es obviamente continua, ahí las contralorías médicas pueden determinar ampliar una licencia médica justamente para mantener la continuidad de todo el reposo. Una licencia médica también puede ser reducida cuando las contralorías médicas estiman que es un reposo excesivo, es decir, por ejemplo, un resfrío por 15 días, si es que no está bien justificado, la verdad es que es un periodo un poco excesivo para un resfrío común. Cuando hay sobreposición de fechas, es decir, el término de una licencia médica se sobrepone con el inicio de la licencia médica siguiente, o también cuando los antecedentes son insuficientes. Con respecto al rechazo, es importante señalar que hay en general dos grandes mundos con respecto a las causales de rechazo. Por un lado están las causales de orden médica, donde son licencias médicas injustificadas de acuerdo a la patología, o licencias que son demasiado extensas para el tipo de patología, o bien se trata de patologías irrecuperables.
Por otro lado, otra de las grandes causales de rechazo son causales de orden jurídico-administrativo, ¿ya? Tiene que ver con licencias médicas presentadas fuera de plazo por el trabajador, con que el trabajador no tenga vínculo laboral con ese empleador, es decir, no es un trabajador. Y, por ejemplo, cuando se encuentran algunas faltas como incumplimientos de reposo, o el paciente está con licencia médica, pero a la vez de alguna manera se comprueba que el paciente realizó trabajo durante ese periodo de reposo, o cuando se presentan antecedentes falsos. En ese caso, hay tanto una figura penal que puede perseguirse, como también lo asociado a la ley 20.585, que es más para el médico emisor, digamos, esa licencia médica, en caso de que haya emitido una licencia médica avalando, digamos, irregularidades del paciente, ¿ya? Esto es súper importante porque finalmente hay que recordar que las licencias médicas están hechas para otorgar los beneficios relacionados a patologías de carácter transitorio, ¿ya? Finalmente, cuyo objetivo final es que el trabajador recupere una funcionalidad mínima para poder reintegrarse a sus labores. Por eso, cuando las patologías, como dice ahí, causal de orden médico, una patología irrecuperable. Por eso cuando las patologías son irrecuperables, irreversibles y finalmente no susceptibles de revertirse con el reposo, ahí entonces no corresponde a la licencia médica como una herramienta para mantener un reposo y un subsidio, sino que corresponden otras acciones como por ejemplo sugerir al paciente algún trámite de inicio de invalidez. Otra de las resoluciones o de los pronunciamientos posibles por parte de las Contralorías Médicas tiene que ver con dejar transitoriamente una licencia médica pendiente. Eso tiene que ver también, está bien descrito en el Decreto Supremo número 3, en el artículo 21, donde finalmente indica que para el mejor acierto de la autorización, rechazo, reducción o ampliación de los periodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, las Contralorías Médicas pueden disponer de acuerdo con sus medios a algunas de las siguientes medidas. Y las Contralorías Médicas pueden solicitar lo siguiente, entonces. Solicitar nuevos exámenes, disponer que se visita al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia médica. Es decir, yo puedo ir a comprobar si el paciente está haciendo el reposo donde dijo que iba a hacer el reposo. Puedo también solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador. Puedo también solicitarle al profesional que haya extendido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren de sus conocimientos relativos a la salud del trabajador. Es decir, puedo pedirle al médico que por favor me adjunte un informe médico que justifique la necesidad de reposo. O puedo disponer como contralor médico de cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. A continuación, y para terminar, quería presentarles un par de ejemplos de informes médicos, dado que finalmente va a ser muy importante que ustedes puedan justificar de repente los reposos asociados a la emisión de licencias médicas. Es súper importante que un informe médico tiene que ser suficiente para justificar el reposo y el rol terapéutico del reposo. Debe ser suficiente en sí mismo para justificar esto, ¿ya? Entonces voy a darle ejemplos, voy a mostrarle a continuación ejemplos de qué es un buen informe médico y qué es un mal informe médico, ¿ya? Y por qué finalmente muchas veces los médicos emiten informes médicos y dicen, pero si yo emití un informe médico, ¿por qué están rechazando la licencia médica a mi paciente? Porque finalmente ese informe médico no contiene los elementos suficientes como para que las contralorías médicas puedan finalmente catalogar favorablemente el reposo, ¿ya? Entonces, en general, la información que debe estar contenida en los informes médicos tiene que ser un documento legible, tiene que estar completo en todos sus campos y tiene que ser entendible, es decir, obviamente hay siglas que todo el mundo conoce, pero finalmente cuando hay subespecialistas o especialistas, un término muy específico en siglas, de repente se prefiere o se sugiere, digamos, por lo menos la primera vez que se menciona, escribir por completo la sigla. Muy importante que venga el informe con una fecha, ¿ya? Porque de repente llegan muchos informes a las contralorías médicas sin fecha, entonces no sabemos si ese informe se está pronunciando sobre una licencia, sobre esa licencia médica que se está evaluando en ese momento, o es por una licencia médica mucho anterior, digamos, ¿ya?
Muy importante también la identificación del paciente, el nombre, la edad y el RUT. ¿Cuál fue el motivo de consulta que originó finalmente la emisión de esa licencia? La anamnesis y el examen físico. Las otras informaciones muy relevantes que tiene que estar en el informe médico son el diagnóstico o los diagnósticos, el plan terapéutico, es decir, este plan terapéutico debe incluir la necesidad o no de la derivación u hospitalización del paciente, la solicitud de antecedentes o exámenes adicionales, las medidas generales tomadas, cuáles son los fármacos, cuál fue el ajuste de tratamiento en caso de que se haya producido, si hubo psicoterapia o no, por ejemplo, si hubo derivación a kinesiología, pensando en alguna patología de origen osteomuscular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo más importante también, o una de las cosas bien importantes que finalmente tiene que contener este informe, es que debe describir el grado de compromiso funcional y las razones que le impiden laboral, que finalmente es lo que nosotros comentábamos recién como el rol terapéutico, es decir, por qué el paciente necesita estar en reposo por su patología. ¿Ya? Información también adicional muy relevante tiene que ver con la recuperabilidad laboral, que finalmente, insisto, es el objetivo final de la licencia médica, que el paciente pueda volver a trabajar. ¿Cuál es la fecha probable de alta? Es decir, muchas veces la fecha probable de alta es incierta o es evolutiva, pero cuando hay alguna certeza o sospecha de fecha probable de alta es muy importante señalarla, ¿ya? Y finalmente, la identificación del prestador que emite el informe. A continuación, les presento un informe médico que cumple con la mayoría de los pasos y de los campos que les mencioné recientemente. La verdad es que este es un informe que está bien completo. No se pide generalmente en las contralorías médicas un informe tan extenso ni nada, pero sí un informe médico que contenga a lo menos lo que se solicitó en las diapositivas anteriores, ¿ya? Entonces, en este informe, por ejemplo, consideramos que es un buen informe en el sentido de que identifica al paciente, indica dónde se está tratando. Por ejemplo, en este caso, informa que aparte fue derivado este paciente desde la atención primaria. La fecha del informe está contenida, créanme, en uno de las secciones que están borradas justamente por privacidad del prestador y del paciente, pero está contenida la fecha del informe ahí. En este mismo informe también se menciona correctamente cuál es la anamnesis general del paciente, cuáles son los síntomas y signos, el grado de funcionalidad, el tratamiento farmacológico, cuál ha sido la necesidad de la modificación del mismo tratamiento justamente por refractariedad del tratamiento inicial. También menciona claramente cuál es el grado de funcionalidad del paciente, ¿ya? Y hace una pequeña historia sobre cómo ha evolucionado este caso. También indica que finalmente hace bien una descripción ahí de cuáles son los ejes en este caso en particular, y informa cuál es el estado actual del paciente, tanto con su tratamiento farmacológico como cuáles son las planificaciones a posterior, ¿ya? Y acá, por ejemplo, indica que el paciente tiene buena adherencia al tratamiento farmacológico y está en el equipo multidisciplinario en el COSAM, ¿ya? Esto es, en general, un buen informe que contiene toda la información que nosotros requerimos en las contralorías médicas para poder pronunciarnos sobre la licencia médica. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de informe médico que también se considera que es bastante correcto, bastante bueno. En este caso en particular es súper importante que, por ejemplo, el médico que vio este paciente menciona cuál es la ocupación del paciente, ¿ya? Es súper importante generalmente la ocupación es importante siempre, pero hay casos en que la ocupación es fundamental, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, un paciente que típico ejemplo, un paciente que trabaja reponiendo el frigorífico de un supermercado, por ejemplo, es distinto una bronquitis en ese paciente a una bronquitis en un paciente que hace un trabajo de oficina sin ningún tipo de variables, digamos, medioambientales, digamos, ¿ya?
Y esto es muy importante justamente para justificar de repente tiempos más prolongados de reposo, ¿ya? Entonces también este informe consideramos que es un buen informe donde completa todas las casillas, no solamente las completa, sino que las completa correctamente, hace una buena anamnesis, se pronuncia sobre el examen mental del paciente, sobre cuál ha sido la evolución y el tratamiento que este paciente ha seguido, la necesidad de ajustar el tratamiento también. Y al final, por ejemplo, habla sobre el pronóstico y la fecha probable de alta del paciente, ¿ya? Y súper importante, la última casilla, que dice que finalmente pregunta, digamos, al médico tratante si es que el paciente tiene que iniciar el trámite de invalidez o no. Y en este caso el médico dice que no aplica porque es una patología reversible transitoria, ¿ya? Insisto, eso es también fundamental en licencias médicas, que es un beneficio que se da a los pacientes cuya patología es de origen transitorio, ¿ya? Acá, por ejemplo, todo lo contrario, tenemos un ejemplo de un mal informe médico, donde la verdad es que la información entregada no aporta mucho, solamente indica que el paciente, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento farmacológico, no habla sobre la funcionalidad, solamente menciona que requirió licencia médica, pero no habla sobre ajuste, tratamiento, necesidad de derivación, cómo ha sido su adherencia al tratamiento, etcétera, etcétera, ni la fecha probable de alta, ni ninguna otra información adicional que sea útil en Contraloría Médica. Y acá, por ejemplo, también, para finalizar, tenemos un último ejemplo de un informe médico insuficiente e insatisfactorio. No solamente da la fecha, la hora, nombre del paciente, falta toda la información adicional. Este certificado médico en particular no venía ni firmado por el médico, ni había ninguna información sobre de dónde provenía, digamos, este paciente, dónde fue visto, dónde fue atendido. Y solamente acá, por ejemplo, el médico indica, paciente acudió a consulta el día 24/7/2023 por cuadro de ansiedad, angustia por duelo, llora en la consulta, está en tratamiento con sertralina y se extendió licencia médica por 7 días, la que se justifica por condición anímica del paciente. En ningún momento menciona la funcionalidad, no habla de ninguna ajuste de tratamiento que se haya hecho, ninguna derivación, no menciona si está en entrenamiento o no con psicólogo, por ejemplo, no hay una fecha posible de alta, no sabemos si esta licencia médica es una de muchas, es la última, no tenemos idea, ¿ya? Entonces, esta parte era súper importante explicarles un poco qué es lo que las contralorías médicas, tanto de ISAPRE como de FONASA, es decir, las ISAPRES y CONPIN, requieren para poder finalmente justificar el reposo de licencias, o sea, el reposo entregado a las licencias médicas, ¿ya? En las páginas tanto de CONPIN como de Suceso hay informes médicos tipos que ustedes pueden también descargar y ver para ver cuáles son las casillas y cuál es la información necesaria para que finalmente este informe médico tenga utilidad al momento de ser revisado por las Contralorías Médicas. Entonces, finalmente, es importante que se queden quizás con estas ideas claves, digamos, sobre licencias médicas. Primero, es que el responsable de la correcta emisión y justificación de las licencias médicas es el profesional emisor de la licencia médica, pudiendo ser fiscalizado y sancionado. Ya es súper importante, finalmente el rol acá del médico es crucial. Tiene que ver si el reposo es pertinente o no y tiene que hacer todo lo correcto, digamos, porque puede ser, insisto, sancionado y fiscalizado, ya sea porque le pedimos un informe o ya sea a través de la ley 20.585 que regula justamente, como dijimos recién, el buen uso y el buen otorgamiento de licencias médicas. Por otro lado, lo que insistió también en la presentación tiene que ver con que las licencias médicas corresponden para incapacidades laborales transitorias, ¿bien? Y reversibles. La indicación de licencia médica debe ser parte de un plan de tratamiento individual más amplio, es decir, la licencia médica como única herramienta no es tratamiento per se de una patología, sino que es parte de una indicación mucho mayor, donde hay farmacoterapia generalmente, puede haber kinesiología también,
puede haber terapia conductual, etcétera, etcétera, y la licencia médica como una cápite, digamos, una parte más del tratamiento del paciente, no como única tratamiento. Las licencias médicas prolongadas pueden ser iatrogénicas en sí mismas, es decir, muchas veces pacientes, por ejemplo, con alguna patología de origen psiquiátrico, por ejemplo, de repente se puede justamente iniciar un reintegro laboral parcializado. Es decir, de repente muchos pacientes, uno al extenderle excesivamente licencias médicas, provoca un mayor daño que beneficio a ese paciente. Por ejemplo, pacientes que pueden reintegrarse de a poco a su lugar de trabajo mediante licencias médicas otorgadas por tiempo parcial, son de gran utilidad. Y también como idea clave central, que las licencias médicas deben tener un rol terapéutico. Eso es. Espero que con esta presentación puedan saber un poquito más sobre las licencias médicas. La verdad es que no es un tema fácil, pero es de gran relevancia para los médicos que emiten licencias médicas, dada toda su complejidad y uso, digamos, en beneficio de la recuperación del paciente. Así que eso, muchas gracias. Buenas tardes.